esposo finalmente cortó la relación con su madre y hermana tóxicas cuando tuvieron la audacia de exigir que renunciáramos a nuestra casa de ensueño por mi trabajo, la Sil, su esposo adicto a los videojuegos y sus 6 hijos. Mis suegros tienen una relación muy tóxica con mi esposo y está empezando a afectar mi vida. Verás, mientras crecía, mi esposo solía ser el hijo dorado favorito, y Mil estaba extremadamente cerca de él. Jacob me ha dicho que debido a que su padre estaba tan ocupado en el trabajo, él y su madre pasaban mucho tiempo juntos. Pero he notado que su hermana, Sara, no es tratada igual por mi suegra. Aunque estoy segura de que Mil ama a sus 2 hijos, he observado repetidamente que ella prefiere a mi esposo. Estoy segura de que Sil se sintió de la misma manera mientras crecía. Por eso mi esposo siempre ha tratado de llenar el vacío, siendo un buen hermano mayor para ella, y estando ahí para ella. Sin embargo, tanto Sil como Mil ocasionalmente se comportaban de una manera tan absurda que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando empezamos a salir, Jacob, un recién graduado universitario, y mis suegros, incluyendo a Sara, compartían una casa. Mis suegros le habían dado a mi esposo un piso completamente diferente para que pudiera tener su propia privacidad e invitar a quien quisiera. Por eso, de vez en cuando, me invitaba a su casa para pasar la noche con él. Sin embargo, en varias ocasiones por la mañana, ella entraba de golpe en nuestra habitación mientras dormíamos y no tocaba. Como te puedes imaginar, a veces ni siquiera estábamos vestidos adecuadamente, pero ella actuaba como si todo estuviera bien y comenzaba a hablar con Jacob sobre temas completamente aleatorios. Esto era muy extraño para mí, porque me incomodaba que ella me viera en ropa interior. Antes de que alguien lo señale, entiendo completamente que Jacob estaba viviendo con su familia en ese momento. Así que debería haber esperado esto, pero ¿es demasiado pedir tocar la puerta antes de entrar a una habitación? Supongo que los hermanos pueden ser muy cercanos, pero ella y yo no nos conocíamos muy bien cuando Jacob y yo empezamos a salir, así que lo encontré extremadamente irrespetuoso. Así que, naturalmente, lo discutí con Jacob y le informé que no iría a su casa a menos que instalara una cerradura en su puerta. Él estuvo de acuerdo, pero como era de esperar, Sil, quien intentó irrumpir por la puerta la mañana siguiente pero no tuvo éxito, comenzó a gritarnos preguntando por qué la puerta estaba cerrada. Ella comenzó a mover la puerta y a golpearla, suplicándole a su hermano que la dejara entrar. Jacob finalmente la dejó entrar, y ella irrumpió en la habitación, preguntando por qué había instalado la cerradura en primer lugar. Cuando me vio, me señaló y comenzó a gritarle, asumiendo que era por esta cualquiera. Me sorprendió lo grosera y falta de respeto que sonaba. Jacob le dijo que quería instalar la cerradura de la puerta, pero ella no estaba convencida. Ella le dijo enojada que eran hermanos y que no debían guardar secretos entre ellos. Jacob le dijo que no tenía secretos y que había instalado la cerradura para que ella no entrara de golpe mientras él y yo estábamos durmiendo, lo cual era muy perturbador. Al escuchar esto, Sil giró la cabeza hacia mí, gritando que todo era mi culpa y que estaba interfiriendo con ella y su hermano. Todo esto me pareció un poco excesivo, porque soy muy poco confrontacional, así que me excusé para ir al baño. Podía escucharla seguir gritando y a Jacob intentando calmarla. Cuando finalmente se fue, él entró para consolarme. Se disculpó por su comportamiento y me aseguró que hablaría con ella de nuevo, para que también pudiera disculparse conmigo. Cuando fui el fin de semana siguiente, ella se disculpó y me dio una excusa patética de que necesitaba hablar urgentemente con Jacob sobre algo, así que pensó que estaría bien que entrara. Jacob le pidió firmemente que no nos molestara de nuevo, y ella asintió sumisamente. Aunque este problema se resolvió, no era su único comportamiento extraño hacia Jacob. Si Jacob y yo no estábamos de acuerdo en algo, incluso en algo tan trivial como una película, y Sil estaba presente, ella comenzaba a decirle que debería salir con alguien que compartiera sus intereses y que claramente no éramos una buena pareja. Jacob le lanzaba una mirada desaprobadora, pero ella simplemente sonreía con desdén. Otro incidente ocurrió cuando me hizo preguntas incómodas sobre mi pasado, en un intento de profundizar en mi vida. Jacob y yo habíamos sido abiertos sobre los pasados de cada uno desde el principio, pero no me sentía cómoda contándole a su hermana. Independientemente de cómo me sintiera,
Ella me hacía preguntas incómodas como ¿por qué tu ex rompió contigo? ¿No eras suficiente para él? O hacer comentarios como que la exnovia de mi hermano era mucho más atractiva que tú. Todas estas preguntas y comentarios ocurrían siempre que ella y yo estábamos solos. Gradualmente comencé a sospechar que ella estaba intentando jugar este juego conmigo y derribarme. Al principio mantuve la boca cerrada, pero después de unos días ya no pude más. Respondí a su provocación diciendo que prefería la familia de mi exnovio a la de Jacob, porque la familia de mi exnovio no era entrometida ni dominante. Phil parecía sorprendida por mi reacción, lo que pareció silenciarla por un tiempo. Lo que le había dicho era esencialmente cierto. Aunque Sil tenía una relación inusual con mi esposo, Mil no era mejor que ella. Cuando entré en su vida, mi suegra me ignoraba, pero una vez que se dio cuenta de que Jacob y yo nos estábamos poniendo serios, comenzó a actuar como si yo estuviera intentando robarle a su hijo. Ella me ignoraba intencionadamente en las cenas o reuniones familiares, actuando como si no existiera. Jacob ocasionalmente notaba esto e intentaba hablar con ella al respecto, pero ella nunca cambiaba. Mil una vez se refirió a mí como presumida y consentida porque mis padres me enviaron a una escuela privada, mientras ella enseñaba en una escuela pública. Sé que intentó disuadir a Jacob de casarse conmigo y le dijo que siguiera buscando a alguien mejor que yo. Afortunadamente, a mi esposo no le importó su opinión y me propuso de todos modos. Cuando Mil y Sil se enteraron de que él me había propuesto, se quedaron en shock. Ambos me llamaron para decirme que tal vez esta era una mala decisión y que como Jacob no les escuchaba, yo debería terminar la relación y devolver el anillo. Me pareció extraño, y me negué a decirles que pedirme que hiciera algo así era cruzar una línea porque amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían persuadirme, Mil cambió de tono, y a regañadientes me dijo que debía esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo de la misma manera que ella lo había hecho todos estos años. Me ofendí, pero traté de no tomar más ofensa por sus palabras. Sara, por otro lado, me dijo que claramente era una cazafortunas y que su hermano merecía a alguien con más estatus. Ella amenazó con exponerme antes de nuestra boda, así que Jacob nunca se casaría conmigo. Después de esta conversación, inmediatamente le conté a Jacob todo, y se sorprendió por lo groseros que fueron conmigo. Él discutió con ellos al respecto, pero Mil y Sil insistieron en que yo no era lo suficientemente buena para él. Me dijo que los ignorara y que me amaba sin importar sus opiniones. Aunque sus palabras eran reconfortantes, me sentí mal, porque su propia familia se negaba a aceptarme. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra propia boda, así que cuando Mil ofreció cubrir la mitad de nuestros gastos, declinamos educadamente, con Jacob explicando cuánto habíamos trabajado para ahorrar dinero específicamente para esta ocasión. En lugar de alegrarse por nosotros, esto la molestó aún más, y comenzó a decirle a Jacob lo triste que estaba de que ya no la necesitara. Pero el padre de Jacob parecía muy orgulloso de nosotros. Su padre, a diferencia de su hermana y su madre, era muy tranquilo, y nunca tuvo problemas con nuestra relación. Mil siguió quejándose con Jacob, así que llegamos a un compromiso, diciéndole que apreciaríamos si ella pudiera organizar la cena de ensayo para nosotros. Ella aceptó, y apreciamos su gesto. Sin embargo, a medida que se acercaba la boda, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. El primer incidente ocurrió cuando Sil se invitó a cenar con nosotros, y le dijo a Jacob cuánto lo extrañaba. Para este punto, Jacob y yo estábamos viviendo solos después de nuestro compromiso, así que asumimos que ella realmente quería pasar tiempo con su hermano y aceptamos. Jacob me preguntó claramente si estaba de acuerdo en cenar con ella, y yo accedí de mala gana porque no quería ser grosera con Sil, quien pronto se convertiría en mi familia. Mientras disfrutábamos de una deliciosa comida, Sil de repente comenzó a hablar de cuánto despreciaba a las parejas infieles y de cómo los tramposos no eran más que pedazos de mierda inútiles. La miramos, preguntándonos a dónde quería llegar con esto, cuando Sil me miró directamente a los ojos y me preguntó cómo se sentía ser una inútil pieza de mierda. Mi ceño se frunció de confusión, y Sil comenzó a gritar acusándome de tener una aventura con mi compañero de trabajo, Zach. Jacob preguntó qué quería decir, y Sil comenzó a sacar fotos de mí
y de uno de mis compañeros de trabajo, agitándolas, insistiendo en que me había atrapado con las manos en la masa. Ya sabía que nunca le había sido infiel a Jacob desde que comenzamos a salir, así que tenía curiosidad por saber por qué ella creía que estaba teniendo una brava aventura con mi compañero de trabajo. Al mirar las fotos, parecían bastante inofensivas. Es cierto que Zack y yo éramos compañeros de trabajo cercanos, pero solo porque ambos empezamos al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores para que nuestro jefe no nos reprendiera después. Zack incluso tenía novia, y Jacob lo sabía. No tengo un bloqueo en mi teléfono, y siempre he sido abierta con Jacob sobre todos mis compañeros de trabajo. Mithil retorció estos momentos casuales capturados en las fotos en algo que no eran, evidencia de un romance imaginado. En realidad, sus acusaciones estaban lejos de ser infundadas, y me molestaban sus intentos de empañar mi reputación y tensar mi relación con Jacob. Antes de que pudiera defenderme, Jacob, que estaba sorprendido y visiblemente molesto, intervino por mí. Le preguntó a Phil por qué me seguía y me fotografiaba a mí y a mis compañeros de trabajo en lugares públicos sin permiso. Phil comenzó a justificar que solo quería investigarme, porque no era de su estatus, y tenía miedo de que me casara con él para quedarme con su dinero. Jacob le dijo firmemente a Phil que sus afirmaciones eran falsas y que estaba creando un drama innecesario de la nada. Intentó razonar con ella, diciéndole que dejara de difundir mentiras y de intentar dañar nuestra relación, pero Phil seguía gritándole que abriera los ojos ante la evidente aventura que estaba ocurriendo. También intenté explicarle que solo éramos compañeros de trabajo, pero ella insistió en sus afirmaciones. A medida que sus acusaciones se volvían más graves, la atmósfera se volvió tensa. Ya había tenido suficiente de sus acusaciones y gritos, así que le informé a Phil que iba a presentar una denuncia policial contra ella por fotografiarme ilegalmente y acosarme. Su rostro se llenó de terror mientras me miraba y preguntaba si hablaba en serio. Le dije que claramente tenía todas las pruebas y que ella me había acosado intencionadamente, tomado fotografías de mí con mis compañeros de trabajo sin mi permiso y estaba intentando difamarme con mentiras ridículas. Phil miró a Jacob y luego a mí, suplicando que todo era por el bien de la seguridad de su hermano, y que no pensaba que fuera tan serio. Ella comenzó a suplicar a Jacob que hablara conmigo porque había hecho todo por él, y si yo presentaba un caso, pondría en peligro su trabajo y futuro. Le dije firmemente a Phil que solo podía salvarse a sí misma en este punto. Phil preguntó qué quería, y le dije que no presentaría una demanda en su contra siempre y cuando se mantuviera fuera de mi vida. En este punto, Phil no tenía forma de salir de la situación. Ella miró a su hermano, pero Jacob se mantuvo a mi lado y le dijo que debería estar agradecida de que yo estuviera dispuesto a dejarlo pasar, porque lo que había hecho estaba claramente mal. Como resultado, ella aceptó a regañadientes mantenerse alejada de mí, y no hemos hablado desde entonces. Jacob sigue en una relación con ella, pero desde entonces nunca me ha hablado. El segundo incidente que ocurrió antes de nuestra boda sucedió la noche anterior durante nuestra cena de ensayo. Mil, quien había insistido en hacerse cargo de nuestra cena de ensayo, rechazó nuestra oferta de ayudarla, de cualquier manera antes del evento, diciéndonos que ella se encargaría de todo. Sin embargo, al llegar, quedó claro que los preparativos no eran como se habían planeado. La cena de ensayo consistió en manteles de plástico en mesas de picnic y comida mexicana fría. Durante toda la cena, ella actuó molesta, lo que hizo que toda la celebración se sintiera mal. Se emborrachó y comenzó a comportarse de manera inapropiada con los otros invitados, diciendo que no podía esperar a que la boda terminara y lo estresante que había sido, a pesar de que no había hecho ninguna contribución financiera o de planificación. Mi cuñado finalmente se enojó y la escoltó fuera. Mi cuñada intentó protestar, tratando de justificar las acciones de su madre, pero mi suegro se negó a escuchar. Como te puedes imaginar, fue un desastre total, y empecé a preocuparme de que ambas mujeres arruinaran mi boda al día siguiente también. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera pelea. Le dije firmemente que necesitaba desinvitar a Sil y Mil por la forma en que se estaban comportando. Sin duda harían algo para eclipsarnos en la boda. Mi esposo se negó vehementemente, asegurándome
que Phil estaría allí y que no los dejaría ir. Luego tuve que amenazar a Jacob, diciéndole que si no invitaba a su madre y a su hermana, no habría boda al día siguiente. Jacob estaba visiblemente sorprendido por mi exigencia, porque sabía exactamente cómo sonaba, pero también estaba preocupado por lo que estas mujeres estaban tramando. No quería volver a sentirme avergonzada frente a mi familia y amigos en el día de mi boda. Jacob claramente carecía de límites fuertes, pero espero que con este ultimátum entienda cuánto estaban afectando nuestra relación. Afortunadamente, Jacob entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano en la mañana para informarle que su madre y su hermana no estaban invitadas. Phil no parecía sorprendido y le aseguró que Mil y Sil no aparecerían inesperadamente. Después de unos momentos de nuestra conversación con Phil, Mil y Sil comenzaron a llamar a Jacob repetidamente para persuadirlo de que los dejara asistir a su boda. Pero Jacob les dijo firmemente que basándose en cómo me trataron a lo largo de nuestra relación, no se sentía cómodo con ellos en la boda. Mil comenzó a decirle lo mala que era yo por interferir en su relación con su madre, y Sil también intentó razonar con él, pero Jacob se negó a ceder. Me sentí mal porque Phil no pudo venir a nuestra boda por culpa de su esposa y su hermana, y me sentí terrible por mi ultimátum, pero toda mi culpa desapareció cuando más tarde supe por algunos primos de Jacob que Sil y Mil habían planeado llevar vestidos blancos a nuestra boda. Me dijeron que todas tenían un grupo de WhatsApp familiar solo con mujeres, y Sil había animado a las demás a llevar blanco, diciendo que no había razón para que la novia fuera la única que llevara blanco. Me quedé impactada por lo bajo que podían llegar para lastimarme. Después de enterarme de esto, me sentí aliviada de que no estuvieran invitados. Jacob extrañaba a su familia, pero podía entender de dónde venía yo. En general, tuvimos una boda maravillosa, y nadie intentó superarnos. Pero desde ese día, Mil y Sil han dejado de hablarme, lo cual me hace muy feliz, y estoy perfectamente bien con eso. Solo invitaron a mi esposo a cenar o en ocasiones especiales, lo cual no me importaba demasiado. Phil, por otro lado, fue amable conmigo y seguimos en contacto. Jacob y yo ahorramos cuidadosamente nuestro dinero a lo largo de los años y pudimos comprar una nueva casa este año. Es nuestra primera casa, y como puedes imaginar, estábamos encantados de finalmente tener algo tan grande. Sus padres y Sil vinieron a visitarnos para una pequeña celebración de inauguración, y para evitarlos, fui a ver a mis padres y pasé tiempo con mi familia. Ahora, al grano. Mi suegra me llamó inesperadamente el mes pasado. Esto fue muy inesperado, porque ella y yo no habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Sorprendentemente, preguntó casualmente cómo había estado y cómo iba mi vida. Me sorprendió su repentino interés, pero respondí a sus preguntas de todos modos. Luego empezó a preguntar cómo se sentía vivir en una casa tan grande solo con Jacob y conmigo. Sus palabras dolieron porque Jacob y yo habíamos estado intentando concebir durante mucho tiempo, pero no pudimos hacerlo debido a problemas de infertilidad. Jacob estaba al tanto de esto, y aunque lamentamos la posibilidad de nunca tener nuestros propios hijos, eventualmente lo aceptamos. Cuando me enteré de la noticia, le dije a Jacob varias veces que podía divorciarse de mí si quería, para que eventualmente pudiera casarse con otra persona y tener sus propios hijos. Pero Jacob siempre había estado a mi lado. Me adoraba, y me decía que estaba bien si no teníamos hijos mientras nos peleáramos. Obviamente, nuestras familias estaban al tanto de esto, por eso Mil hizo un comentario sutil al respecto. Ella continuó diciéndome que mi cuñada estaba embarazada. Me sorprendió escuchar esto porque iba a ser su sexto hijo. Había escuchado de Jacob que su esposo estaba desempleado y no creía en usar condón, lo que resultó en estos embarazos no deseados. El compañero de Sil era el epítome de la pereza, no hacía nada en casa para ayudarla a ella o a los niños. Jacob me ha dicho que trata a Sil como a un compañero personal. Nunca paga ninguna factura en la casa. Sil trabaja en varios trabajos a tiempo parcial y pasa todo el día jugando. Sil nunca rompe con él, no importa cuántas veces todos le hablen del tema. Mi suegra luego continuó diciendo que, como Sil ya no podía permitirse seguir trabajando durante su embarazo,
Pensaba que sería una buena idea que Jacob y yo renunciáramos a nuestra obra, porque era demasiado grande para una pareja, sin hijos como nosotros. Me quedé atónito por su demanda, y luché por encontrar palabras. Le pregunté si estaba bromeando, pero Mill continuó diciendo que hablaba muy en serio, y que Sil y su esposo merecían vivir en una casa más grande, pero como no tenía suficiente espacio en su propia casa para acomodarlos, les había pedido que se mudaran con nosotros. El peso de este anuncio flotaba en el aire, y me encontré luchando por componer una respuesta en medio del torbellino de emociones que ahora me rodeaba. Le expliqué que esta era nuestra casa, por la que todavía estábamos pagando. La idea de que alguien se mudara con nosotros tan abruptamente, sin siquiera pedirnos permiso, era intrusiva y ridícula. Sin embargo, mi suegra insistió en que ya había hablado con Jacob, quien había estado de acuerdo con nosotros. Esto me pareció extraño, porque Jacob y yo siempre compartíamos todo, y sabía que me habría contado la noticia si hubiera estado de acuerdo en dejar que su hermana y su familia se quedaran con nosotros. Le dije firmemente a Mill que dado que la casa pertenecía tanto a mí como a Jacob, no podía obtener permiso sin mi consentimiento. Nadie tenía permitido vivir con nosotros, a menos que ambos estuviéramos de acuerdo. Para llegar a un compromiso, le dije que, aunque estaría encantada de alojar a Sil y a su esposo por unos días, no les permitiría mudarse conmigo. Mill, por otro lado, comenzó a gritarme, diciéndome que como no era obediente, se esperaba que hiciera espacio para mi cuñada y su esposo, y que si accedía a sus demandas, todos nuestros desacuerdos anteriores se olvidarían. Así que, enfadada, respondí: «Claro. Estaría encantado de dejarles nuestro lugar, pero verás, todavía lo estamos pagando, y sé que si Till y su esposo se mudan, no nos ayudarán con la hipoteca ni con las facturas. Como resultado, creo que deberías aceptar alguna responsabilidad y contribuir con el costo de los gastos de vida de Sil, su esposo y sus hijos en nuestra casa. Te agradecería si pudieras simplemente pagar nuestra hipoteca para que podamos cubrir las facturas de todos. Sé que no podrás pagar la hipoteca con solo un trabajo, así que dime cuándo planeas conseguir un segundo trabajo para saldar la deuda». Mill se enfureció al escuchar esto, gritando y expresando su descontento. Ella dijo que era ridículo de mi parte pedirle que pagara la hipoteca por nosotros, y yo respondí que era igualmente ridículo de su parte esperar que cuidáramos de la familia de Sil y les permitiéramos mudarse. Esto la irritó aún más, y continuó gritando mientras yo sonreía con satisfacción. Terminó la llamada cuando se dio cuenta de que no iba a ceder a sus demandas. Poco después, mi cuñada me llamó y me gritó por pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Ella continuó diciendo que siempre supo que yo era una cazafortunas, y yo le dije que era ella quien estaba siendo una cazafortunas al intentar vivir con nosotros, y que si alguna vez quería ver quién era realmente la cazafortunas de la familia, necesitaba mirar a su propia pareja, quien no hacía nada para ayudarla. Esto pareció dejarla sin palabras. Le dije firmemente que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero que nunca dejaría entrar a su familia en nuestro hogar, a menos que quisieran ayudarnos con nuestra hipoteca. Me acusó de ser insensible y poner el dinero antes que la familia. Las tornas habían cambiado, y me sentí aliviada ante la perspectiva de defenderme y negarme a retroceder, recuperando el control de mi hogar. Sin embargo, me siento un poco culpable al pensar en mi exmarido, y estoy aquí en Reddit preguntándome si lo que he hecho me ha metido en un lío. Actualización 1. Gracias a todos los que me han mostrado su apoyo. Para responder la pregunta más importante que todos siguen haciendo, ¿por qué Mill esperaría algo tan ridículo de nosotros? Es porque mi suegra siempre ha sido tan exigente. Claramente, mi esposo ha permitido que esta farsa continúe durante demasiado tiempo, y necesitamos sentarnos y tener una conversación seria al respecto. Es patético cómo Mill puede mentir sobre su propio hijo para salirse con la suya. Mi yerno es simplemente un peón en el juego de su madre, dispuestos a hacer lo que ella quiera. Debido a que Mill siempre ha favorecido mucho a mi esposo, ella simplemente escucha todo lo que su madre dice, con la esperanza de que Mill también la favorezca a ella. En este caso, ella aún se beneficiaba de la situación porque podía contar con nosotros para pagar sus cuentas y cuidar de sus hijos, mientras su marido inútil no hacía nada. Estoy esperando a que mi esposo regrese de su viaje de negocios para que podamos hablar.
No quiero discutir esto por teléfono con él, porque es demasiado importante. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Como mencioné anteriormente, estaba esperando a que mi esposo regresara. Cuando regresó, y finalmente pudimos sentarnos y hablar, le conté cómo su madre había llamado y exigido que renunciáramos a nuestra casa por su hermana y su familia. Jacob claramente se sorprendió por esto, así que procedí a contarle toda la historia. Luego admitió que no tenía idea de nada de esto y que su madre solo le había dicho que su hermana estaba embarazada antes de que él se fuera de viaje. Eso era todo lo que sabía sobre la situación, y no tenía idea de que ella haría demandas tan irracionales. Le dije firmemente que esperaba que hablara con Mill sobre esto y que se encargara de la situación porque no podía lidiar con su familia. Y él estuvo de acuerdo. Él confrontó a Mill y le preguntó por qué me había mentido sobre él. Mill intentó retroceder, afirmando que no había mentido y que sabía que a él no le importaría que su hermana viviera con nosotros. Así que decidió tomar el asunto en sus propias manos y preguntarme directamente. Jacob la detuvo en seco y le preguntó por qué asumía que a él le parecería bien que Sil y toda su familia se mudaran. Mill le dijo que él y Sil eran cercanos, lo que implicaba que le habría gustado ayudarla, permitiendo que su familia se mudara. Al escuchar esto, cerré los ojos de frustración, pero no dije nada, porque Jacob necesitaba lidiar con su madre. Mi esposo luego le dijo firmemente que no iba a permitir que Sil, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros, y que no tenía derecho a esperar que nosotros nos encargáramos de ellos. Mill comenzó a gritar que Sil necesitaba desesperadamente a alguien en este momento, pero mi esposo le dijo que no era nuestra responsabilidad, y que si quería, podía cuidar de Sil. Entonces comencé a explicar que Sil no quería eso, y que su casa era demasiado pequeña, pero nosotros vivíamos en una casa tan grande que podíamos ayudar a Sil fácilmente. Incluso llegó a decir que, como yo no tenía hijos, podría ayudar a los hijos de Sil, lo que me haría sentir realizada. Mis ojos se abrieron de sorpresa, pero por primera vez noté que el rostro de mi esposo cambiaba de color. Le gritó, diciéndole que no tenía derecho a decir cosas tan insensibles sobre mí, y que no podía usarlo en mi contra para obligarme a cuidar a los hijos de Sil. Siguió diciendo que Sil, con razón, no quería tener nada que ver con ella, porque se había convertido en una máquina de hacer bebés, y que él había terminado con ambas. Mill intentó retroceder, pero Jacob continuó gritándole, diciendo que había hecho todo lo posible para mantener una buena relación con ellos, a pesar de que me habían faltado al respeto repetidamente, pero que ya no podía soportarlo más. Mill comenzó a suplicarle, pero Jacob le dijo que esta era nuestra casa, y yo era su esposa, y cualquiera que me faltara al respeto, también le faltaba al respeto a él, y no merecía estar en su vida. Jacob terminó la llamada con esas palabras finales. No ha hablado ni con Sil ni con Mill desde entonces. Phil sí llamó para hablar con él, pero después de enterarse de todo el incidente, entendió por qué Jacob había tomado medidas tan drásticas. Phil habló conmigo y se disculpó en nombre de su esposa, pero le dije que no era su culpa. Actualización 3. Han sido 2 semanas interesantes. Mucha gente sugirió que instalara cámaras alrededor de mi casa en caso de que Mill y Sil aparecieran y causaran un escándalo, así que las pedí en línea y las instalé por toda la casa. Por suerte, decidieron aparecer el fin de semana pasado y tocaron mi puerta mientras estaba sola. Cuando vi que estaban aquí en mi cámara, llamé inmediatamente a Jacob, quien dijo que estaba en camino. Cuando abrí la puerta, ahí estaban. Miss Mill y Sil, furiosos. Exigieron que los dejara entrar, pero me negué, y les dije que si tenían algo que decir, podían hacerlo desde afuera. Mill comenzó a gritar sobre lo desalmada que era, acusándome de codicia y egoísmo. Le informé con calma que esta era nuestra casa, y que no tenían derecho a irrumpir sin ser invitados. Mill continuó su diatriba, sin darse cuenta de que las cámaras estaban grabando cada momento. Le recordé con calma nuestra conversación anterior, afirmando que no cedería mi hogar por Sil y su esposo, y que si tenía algo más que decir, debería esperar a que Jacob regresara a casa. Sil, a su vez, comenzó a gritar que yo estaba rompiendo la familia sin razón y que estaba siendo demasiado terco. Me dijo que no solo era una cazafortunas, como siempre había sospechado,
sino que también estaba intentando separar a su hermano de ellos. Luego les informé que todo lo que estaban diciendo estaba siendo grabado por nuestras cámaras y que usaría esta evidencia para obtener una orden de restricción contra ellos, para que no pudieran acercarse a 50 pies de nuestra casa la próxima vez. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y Mill gritó: «¡Nunca me atrevería a hacer eso!». Le sonreí con desdén, y le dije que si no abandonaban nuestra propiedad de inmediato, pronto recibiría una orden legal. Esto los asustó, y mi cuñada comenzó a decir que yo estaba exagerando y que no era gran cosa. Afortunadamente, Jacob ya había llegado para entonces. Se acercó a nosotros con calma y le preguntó a Mill qué estaban haciendo allí. Mill intentó abrazarlo, pero él la desvió y le preguntó firmemente qué hacían ella y Sil allí. Sil comenzó a decir que sabían que yo estaba tratando de controlar su vida al no permitirle hablarnos, y que habían venido aquí para confrontarme. Puse los ojos en blanco porque ambos sonaban absurdos. Jacob les aclaró a ambos que él fue quien tomó la decisión de no tener contacto, y que no tenía ningún deseo de interactuar con ellos. Mill comenzó a suplicarle que la perdonara, pero él simplemente les pidió que se fueran de la propiedad o tendría que llamar a la policía. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Claramente, ninguno de los dos esperaba esta reacción de su parte. Jacob continuó diciendo que si alguna vez volvían a aparecer en nuestra casa, él y yo tendríamos la libertad de llamar a la policía y hacer que los sacaran por la fuerza. Parecían devastados, pero a Jacob ya no le importaba. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente me defendiera. Finalmente se fueron, todavía furiosos. Desde entonces, Jacob ha hablado con Phil, quien se sorprendió tanto como nosotros al enterarse de que Mill y Sil habían llegado a nuestra casa inesperadamente. Nos aseguró que teníamos razón al no dejarlos entrar. También se está volviendo cada vez más frustrado por sus acciones. Sé que con Jacob siendo tan firme y echándolos, nunca se atreverán a poner un pie en nuestra propiedad de nuevo. Si lo hacen, contactaré a un abogado y les enviaré un aviso de inmediato. Me alegra que mi esposo finalmente se haya dado cuenta de lo tóxica que es su familia, y espero que ya no nos molesten más para que podamos vivir nuestras vidas en paz. Espero que esta sea mi última actualización, ya que también quiero dejar atrás esta situación.